Me ha llegado un mail con una invitación para pasar un par de días en el Paradise Hotel, el cual tiene bastante buena pinta. Según me han dicho, tiene 5 estrellas, aunque por lo visto hay gente que va bastante borracha en las fotos. Parece que van medio zombies. No sé qué creéis vosotros, aunque ¿quién no se ha calentado con el alpiste alguna vez? Parece un gran plan para desestresarse del día a día y relajarse. Así que voy a ir para allá. Una cosa importante, me han dicho que lleve papel del culo en cantidades. No sé a qué se refieren, no creo que sea importante, la verdad. Por cierto, si os gusta el contenido, no dudéis en suscribiros, ayuda mucho. Todos lo decimos y yo soy el primero que veo vídeos de canales y no estoy suscrito. Pero es que a veces necesitamos ese empujón y que te digan: oye tú, dale al botón que es gratis. Y de verdad que se agradece un montón. Además, si queréis enteraros de los vídeos, novedades, pedir ayuda, consejos, podéis acceder al Discord oficial de la comunidad que pondré abajo en la descripción. Y ahora sí, como decía, continuamos. Toca hablar de Propagation Paradise Hotel, este juego de acción y terror de un pequeño estudio francés, que se ha lanzado para las plataformas de PCVR, Quest 2 y próximamente PSVR 2, por el módico precio de 20 euros. En el cajón de descripción os dejo los enlaces para comprar el juego para Quest 2 con un 25% de descuento y que os salga 5 euritos más barato. Antes de meternos a hablar del juego en sí, vamos a hablar de él visualmente y en cuanto a rendimiento. En PC, en cuanto a gráficos, el juego es bastante aparente, se ve bien, tampoco siendo un portento gráfico. Decir que lo he jugado en ultra en directo y no he tenido ningún problema de rendimiento. El ambiente está bastante conseguido y es bastante inmersivo. Claustrofóbico podríamos decir incluso por momentos. Respecto a la versión de Quest me parece una versión a la altura y podría decir que es uno de los juegos que mejor se ve de la plataforma. Hay un downgrade respecto a PC, obviamente, pero no es una diferencia enorme, por lo que decantarse por jugar la versión de Quest 2 no sería para nada descabellada. Pierdes en resolución, simplificación de texturas, pero cumple con creces y además el juego va totalmente suave y sin tirones. El juego cuenta con diferentes subtítulos, entre ellos el español. Tenemos diferentes opciones de movilidad y ayudas. También es posible jugarlo con teletransporte y además disponemos de varias dificultades. Si queréis un reto para vuestro corazón y para vuestra habilidad, jugaría en pesadilla y quitando cualquier ayuda visual posible, para vivir la experiencia de una manera, digamos, más traumática. Ahora, respecto a la duración, tengo que decir que el juego me ha durado exactamente 3 horas, y te deja con la sensación de que aún te queda para llegar al verdadero final del juego, ya que sin entrar en spoiler el juego digamos que no termina. Se queda en un punto en el que te da a entender que tendremos Hotel parte 2, lo que si lo juntásemos con este seguramente ya podríamos decir que tendríamos un juego totalmente completo. Pero bueno, estos son ideas que me hago yo en la cabeza, no hay nada confirmado y este juego acaba de salir, así que tocará esperar. Bueno, ¿y jugablemente qué? ¿Sustos, tiros, historia? ¿Qué coño hay en ese hotel que a todas las vuelve locas? Siéntate, relaja el esfínter y empezamos. El juego en sí trata de intentar huir de un hotel, pero también tenemos a nuestra hermana gemela en una de las plantas del hotel, por el cual deberemos abrirnos paso entre la oscuridad, abriendo puertas y conductos de ventilación en los que el mayor miedo no será que mañana en el buffet solo te pongan verduras para comer. Pero te voy a decir una cosa, 2 escopetas tengo y el que la enseña es para disparar. ¿Verdad que sí, Tomate? Volviendo al juego, el diseño de niveles me ha parecido cojonudo. Cómo vas avanzando por las habitaciones y diferentes pisos casi sin darte cuenta de que vas consiguiendo los objetivos. No está guiado para nada, pero me ha parecido que está muy bien llevado y me ha recordado mucho a los Resident Evil primigenios, en los que estabas en una mansión abriendo puertas y accediendo a lugares nuevos, consiguiendo llaves, objetos que te permiten acceder a los siguientes lugares. Muy bien llevado. De alguna manera el juego nos hace aparecer en el hall de entrada varias veces y ni siquiera nos damos cuenta de cómo. Me ha gustado, pero claro, el paseo no será tan fácil. Entre medias tendremos oscuridad y muchos zombies. Y una cosita, haced caso al guardia en los primeros minutos del juego. No te fíes de todos esos zombies por los suelos, que se levantan, te están esperando. En el juego vamos a encontrar varios tipos de zombies, grandes, pequeños y algunos que podríamos decir que hacen las veces de bosses. Y ahí es importante manejar la técnica de esquiva y aún más importante, depurar nuestra técnica para recargar bajo presión, porque es muy fácil recargar una pistola cuando solo tienes que dar un botón. Pero si te persiguen 5 zombies, se te olvida hasta el nombre de tu madre y encima tenemos que sacar el cargador y meter uno nuevo de manera manual, pues olvídate. Además tenemos un bote de aerosoles, estilo Resident de nuevo, que nos servirá para curarnos la salud. Y respecto a las armas tendremos una pipa normal y más adelante podremos encontrar una escopeta. No tenemos más variedad en ese sentido, pero tampoco se echa de menos en la aventura.
El juego tendrá formas de guardar de manera manual en el libro de recepción del hotel en cada planta, aunque también autoguardará después o antes de ciertos eventos. Respecto a los sustos del juego, podría decir que creo que están condensados al principio del juego. O es que te acostumbras a la atmósfera y luego ya no resulta tan terrorífico. Me ha dado la sensación como de un Resident Evil 4, más acción que terror. Eso no quita que te asustes cuando se te lanza un zombie a la cara, aunque sea solo por el puro nerviosismo de no saber cómo reaccionar. ¡Ah! ¡Puta! Venga ya, venga ya, venga ya. Corre, corre, corre. Ah, me matan, me matan. Ah, fuera. Fuera, fuera. Así que yo, que soy un cagón de manual y te recomiendo este juego, Joder, chaval. por nada que tengas un poquito de tolerancia a los juegos de terror, esto para ti será prácticamente un paseo. Por poner un ejemplo, con el Lies Beneath lo pasé muchísimo peor que con este, por ejemplo. Aún así, la sensación de claustrofobia que ejerce el hotel en los pasillos estrechos y la atmósfera general hace bastante para que sientas esa angustia. Ahora vamos a hablar de cosas del juego que no me han parecido tan redondas, eso que el juego en sí me ha parecido muy cuidado. Aunque como digo, hay elementos que no me han terminado de parecer redondos y los voy a explicar a continuación. Para empezar, la mayoría de los elementos del escenario no son interactivos, a excepción de los coleccionables munición y medicina. Otra cosa que no me ha gustado, que creo que podía haberse solucionado mejor, es el menú desplegable, en el cual cogemos los objetos o abrimos el mapa. Me hubiera parecido mejor opción algo como lo que ya tenemos por ejemplo en Walking Dead, sacar el mapa del pecho o de la espalda, que tener que dar a un botón para ver el inventario, ya que además en momentos de tensión tiendes a pulsar botones sin querer y despliegas el menú en la cara. Hablando de esto, cuando coges un objeto, ponen qué objeto cogiste, pero te lo ponen en medio de la visión. Esto debería aparecer menos centrado en una parte inferior o lateral, porque perdemos la visión completa de todo. Como veis, son quejas bastante menores y son cositas que se pueden ir puliendo con juegos futuros o incluso con actualizaciones. Sin duda es un juego recomendadísimo de un lanzamiento que esperaba hace ya bastante tiempo y espero que os guste tanto como a mí. Nos vemos y hasta luego. Bye bye. Muy cuidado. Espero que no haya ratas. Sí, solo esperas que no haya ratas. Esto es lo que más te preocupa. ¡Opa, puta! ¡Ah!